sí se oye bien. No. Sí. Se oye bien. No. Se oye bajo. Entonces, usamos otro micrófono. ¿Cómo están? Muchas gracias. Quiero en primer lugar agradecer a las autoridades del Tecnológico Monterrey Campus Ciudad de México la invitación a esta charla. Compañero Raúl, que fue promotor central de esta invitación, le agradezco mucho también su esfuerzo, y quiero agradecerles a ustedes que hayan tenido el interés y la voluntad de escuchar nuestros puntos de vista. Las universidades son un espacio abierto al debate de las ideas y de las diferentes visiones del mundo y de las posiciones políticas. De ahí viene universidad de universalidad, y por ello es muy importante estos espacios, estas aperturas, estos intereses. Yo estoy muy contento. Estoy recorriendo el país a invitaciones de universidades públicas y privadas, y veo con mucha satisfacción un renacer del interés de los jóvenes en la participación política. Entendía la participación política no como la participación partidaria, sino como el interés en los asuntos públicos, en la marcha de los destinos de la nación. Yo, a cada lugar al que voy, hablo de la situación política que se vive, hablo invariablemente de la necesidad de obligar a Felipe del Sagrado Corazón de Jesús Calderón Hinojosa a renunciar. En todos los lugares lo planteo insistentemente. Ahora, la gente se ríe porque piensa que cuando le digo Felipe del Sagrado Corazón de Jesús Calderón Hinojosa me estoy burlando, pero no, así es su nombre. A mí también mi madre hizo lo suyo, me puso José Gerardo Rodolfo, o sea que tampoco cada que me presentan en la cámara José Gerardo Rodolfo, digo, híjole, bueno, pues así está, ¿no? Entonces, así se llama. Pero esta vez quiero compartir con ustedes un tema absolutamente de actualidad. No lo he tocado en ningún otro espacio público, porque apenas el viernes previo a Semana Santa, un grupo de diputados del PRI, del PAN, del PRD, del PT y del PANAN se reunieron para conocer una reforma a la Ley de Seguridad Nacional. Es un hecho muy grave, porque quieren esta semana aprobar esta iniciativa de reforma. Yo les comento, está en 5 comisiones esta iniciativa, y por lo tanto el tiempo que llevaría el dictamen en cada una de las comisiones haría imposible que en esta semana fuera aprobada. Sin embargo, quieren reunir a las 5 comisiones juntas, que es muy difícil, y hacer el quórum es mucho más difícil todavía, pero por mandato de las cúpulas del PRI y el PAN quieren establecer esta reunión unida de las 5 comisiones y aprobar un dictamen que ya está hecho, que fue entregado el mismo viernes, que traigo acá. Lo traigo subrayadísimo con muchísimos elementos, ahora los comentaré con ustedes. Y en esa iniciativa de reforma a la Ley de Seguridad Nacional, lo que se pretende es instaurar el estado de sitio en nuestro país. Es un hecho muy grave, muy serio, porque, miren, desde que Calderón llegó a la presidencia, que se robó, nosotros sostenemos esto. Quien no me quiera creer, pues puede leer el libro de Así lo viví, de Luis Carlos Ugalde. Acabo de estar en un debate con él, y él insistía en que nosotros no habíamos pedido el recuento voto por voto, casilla por casilla. Entonces yo le digo, oye Luis Carlos, yo te sugiero que leas un libro que se llama Así lo viví, que lo escribiste tú, y ahí tú me reconoces que yo era de los más vehementes exigiéndote el recuento voto por voto desde el primer día posterior a la elección. Ahí está, si no encuentras la página yo te digo cuál es, ¿no? Y Luis Carlos Ugalde, es muy buen libro, de verdad se lo recomiendo, es muy buen libro, y en su esfuerzo por querer justificarse, reconoce que Andrés Manuel ganó. Yo le dije, oye, yo recomiendo mucho tu libro. Me dice, no te creo, pues te lo estoy diciendo. Si reconoces que Andrés Manuel ganó, claro que no. Digo, es muy sencillo, te voy a decir cómo lo reconoces. Tú dices que Calderón sacó casi 14 millones de votos y no sé cuántos, casi 15, y que Andrés Manuel sacó 14 millones y tantos de votos, casi 15. Y luego en otro lado del libro dices que un candidato que sacó más de 15 millones de votos, refiriéndote a Andrés Manuel, debería haberse comportado de otra manera una vez que estaba calificándose la elección. O sea, tú reconoces que sacó más de 15 millones de votos y Calderón no tiene oficialmente ni 15 millones de votos. Eso ya no me dijo nada. Les recomiendo mucho el libro, de verdad vale la pena. Volviendo al tema, entonces yo he insistido en que se robó la presidencia. Cada que se los digo a los del PAN se enojan, brincan hasta el techo como chinicuiles en Comal. Y entonces yo les digo, bueno, ¿por qué se enojan? Ya ni nosotros nos enojamos que nos robaron la presidencia. ¿Por qué se enojan ustedes, que son los beneficiarios de ese atraco? Pero es muy sencillo, les digo, quieren que acabe la crisis política, quieren que acabe la crisis de legitimidad aquí en el país. Hoy
Hagamos el recuento de votos. Si Calderón sale arriba, se acabó la discusión. Si Calderón sale abajo, renuncia. Y se acabó también la discusión. Es muy sencillo la salida, hoy en día. En vez de eso, Calderón decidió llamar a la mal llamada, valga la aparente redundancia, guerra contra el narco, que ha generado que se esté ensangrentado el territorio nacional y que los ciudadanos sean tratados como delincuentes, mientras los delincuentes gobiernan este país. El libro de Ana Lilia Hernández, valientísima, de Los Señores del Narco, acredita con mucha puntualidad cómo Genaro García Luna está vinculado a los grupos de secuestradores y a los grupos del narco, al Chapo Guzmán, concretamente. Da todos los elementos. O sea, Genaro García Luna y su círculo cercano estuvo detrás del secuestro de la hija de Nelson Vargas, estuvo detrás del secuestro del hijo de Martí, estuvo detrás de ese tipo de cosas terribles. Está documentado, ¿no? Y es el jefe de la seguridad pública del país. Y Calderón está también en el grupo vinculado al Chapo Guzmán. Entonces no es una guerra contra el narco, sino es una tarea buscando que el grupo del Chapo Guzmán tenga el monopolio del narco en el país. Yo reitero, pueden revisar ese libro, no son lo que se le ocurrió a Anabel Hernández, tiene declaraciones de testigos protegidos, de información de la DEA, información de agencias de inteligencia norteamericana, de narcotraficantes detenidos, de funcionarios acusados de vínculos con el narco detenidos. Son documentación oficial y no hipótesis y especulaciones los que aporta este libro, que es un libro verdaderamente muy sólido. Bueno, todo esto que estoy comentándoles son más de 35.000 muertos, 1.050 niños han perdido la vida. Civiles han sido asesinados en retenes militares. Yo le he pedido a la Comisión Nacional de Derechos Humanos el número exacto de civiles asesinados en retenes militares, es la hora que no me lo da a más de un año de distancia, pero Michoacán solamente tenía 70 civiles asesinados en retenes militares. Que dicen que no se pararon en el retén militar. Yo pregunto en la Constitución donde dice que es pena de muerte que no se pare en un retén militar, pero hay testimonios de familiares que lograron salvar la vida que declaran que no había un retén militar y que fueron vehículos en movimiento desde donde fueron tiroteados en muchos de los casos. Es el caso dramático de la familia Almanza, de los niños de 9 y 7, una cosa así o menos, que fueron un niño asesinado en los brazos de la madre y que luego el ejército dijo que era fuego cruzado. La verdad es que detrás de cada una de estas muertes hay sufrimiento, dolor, atropellos terribles, hay versiones de allanamientos. A mí me tocó recibir a madres de hijos asesinados en Juárez y de este caso terrible, ¿se acuerdan de Salvarcar, los jóvenes asesinados en Juárez, 16 si mal no recuerdo? Los dos muchachos del TEC de Monterrey que quisieron hacer pasar por narcotraficantes y que al final tuvieron que reconocer que eran estudiantes del TEC de Monterrey. Pero ese tipo de cosas no son excepciones, son una constante. Y cuando llegó este grupo de madres de Ciudad Juárez, yo estaba en la mesa directiva, promoví que las recibiéramos. Hubo un testimonio que me rompió de plano, no pude mantenerme en ese momento en la reunión, porque una señora dijo: oiga, mi hijo de 29 y mi hijo de 27 fueron detenidos por los militares, llegaron a la casa, sé quién era, sé qué cargo tenía, sé a qué zona militar se los llevaron, sé en qué condición se los llevaron, hace un año, 3 meses de eso. Regrésenme los cadáveres, los quiero sepultar. ¿Cómo puede ser insensible frente a testimonios de esa naturaleza, que reitero, no son excepciones, sino son una constante? Hay 35.000 muertos, 35.000. Entonces, tú llegas a un retén militar y el artículo 16, nadie puede ser molestado en su persona, domicilio, papeles, posesiones, en virtud del mandamiento escrito de la autoridad competente que funde y motive la causa legal del procedimiento, no se respeta. Eso no quiere decir otra cosa que para que mi vehículo sea revisado debe haber un mandato judicial que diga que el vehículo tal, placas tal, color tal, debe ser revisado por este fundamento, ¿no? Todos los vehículos son revisados. Y yo pregunto, los narcos pasan por los retenes militares. Y yo pregunto, los traficantes de armas pasan por los retenes militares. En Querobavia hay un retén que hace kilómetros de filas de trailers, que a los que pasan en autobuses los bajan de los autobuses y hacen pasar por rayos X sus cosas. Y ese retén está camino a Estados Unidos, de regreso no hay nada. Exactamente del otro lado no hay absolutamente nada, puede pasar